La dependencia es uno de los mayores obstáculos que merman la calidad de vida de las personas de edad avanzada. Hoy en Gente App estamos con Diego, que es especialista en enfermería geriátrica. Hola Diego, ¿qué Hola, tal? Nuria. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la dependencia? ¿Podrías definirnos a grandes rasgos? Bueno, pues en pocas palabras podríamos definir la dependencia como aquella situación en la que se encuentra una persona mayor, en este caso, y por la que necesita ayuda de otra persona para realizar las actividades de la vida diaria, alguna de las actividades al menos. ¿Hay alguna forma de medir el grado de dependencia? ¿Tenéis algunos ítems para determinarlo? Sí, habitualmente, tanto para valorar la dependencia como para valorar si una persona tiene algún grado de dependencia, existen unas escalas que se utilizan a nivel internacional, que están validadas, perfectamente estudiadas y que valoran la dependencia en diferentes ámbitos. ¿Vale? Por una parte podemos valorar una dependencia física, pues por ejemplo la dificultad para comer, una persona por sí misma, la dificultad para moverse, para desplazarse, bien andando, bien en silla de ruedas, la dependencia que puede tener una persona para ir al baño, para usar el retrete, para vestirse, todo ello problemas de movilidad habitualmente, bien movilidad de miembros superiores o de miembros inferiores. Por otra parte, también hay escalas que valoran la dependencia psíquica, pues situaciones en las que una persona no recuerda el nombre de un ser querido, de su madre habitualmente, o no recuerda datos importantes que debería recordar. También se puede valorar en este ámbito la capacidad de cálculos sencillos, de fechas, para valorar la orientación de la persona. De esta manera valoramos la orientación en el tiempo, que sepa el día en el que vive. Con el recuerdo de esas personas conocidas valoramos la orientación en persona. Y también, pues si recuerda o no el lugar donde vive o el lugar donde nació, valoramos si está orientada en el espacio. Todas estas son formas de valorar la dependencia de una forma o de otra. A veces está afectada en su conjunto todas las áreas, pero a veces es una actividad en concreto o algo muy determinado. El grado de dependencia de una persona no siempre tiene que invalidar su autonomía, es decir, ¿en qué punto el grado de dependencia y de autonomía podemos definirlo en una persona de edad avanzada? Sí, esto es importante porque muchas veces nos referimos a dependencia sin más y la verdad es que es un término excesivamente amplio. Así como la dependencia puede ser simplemente para la realización de una tarea muy concreta o puede ser para la realización de muchas de estas actividades de las que hablábamos, es posible que mantenga la capacidad de tomar decisiones por sí mismo. Es decir, una persona quizá no pueda desplazarse de aquí a 3 metros por sí misma y sí que es dependiente, pero sí que puede tener la autonomía, conservar la autonomía para decidir si quiere ir hasta allí o no. Entonces, son términos que no pueden estar relacionados, pero no siempre. Y que a veces deben ser muy difíciles de diferenciar. Parece que una persona que tiene un grado de dependencia ya asociamos que ninguna de las habilidades, no va a tener habilidades para determinar otras tareas, cuando a lo mejor lo que tú dices, tiene autonomía suficiente para desarrollar otras. Sí, es muy habitual que cuando una persona empieza a tener problemas para desarrollar varias actividades, damos por hecho que no va a poder realizar casi ninguna. Cuando en ocasiones puede haber una limitación para hacer una actividad concreta o varias actividades concretas, pero mantiene la capacidad de desarrollar otras. Pues bien, muchas veces la persona que está cerca, quizá por esa costumbre de ayudar a hacer las cosas, de hacer, de darle de comer a una persona, da por hecho que no puede realizar otras, como vestirse, pero sí que se mantiene esa capacidad. Entonces hay que determinar muy bien en qué aspectos una persona es dependiente y en cuáles no, porque si no corremos el riesgo de aumentar esa dependencia.
En este punto es muy importante, me imagino, el entorno que rodea a la persona dependiente o supuestamente que tiene algún tipo de falta de movilidad. ¿El entorno familiar o el entorno que rodea a la persona, qué puede hacer? ¿Cómo puede observar? ¿O qué tipo de datos o de señales tiene que tener en cuenta? Sí, el entorno efectivamente es clave en la atención, en el cuidado de la persona dependiente, y en realidad es quien detecta cuando se empieza a producir esta situación de dependencia. Habría que estar atentos a cualquier cambio, es decir, no tengo que esperar a ver que una persona no puede comer para pensar en que puede tener una dependencia. Muchas veces es simplemente ver ciertos cambios en las conductas, ciertos cambios en las costumbres de la persona mayor. Es decir, una persona que habitualmente sale todos los días a pasear durante media hora, si de repente y cada vez más a menudo solamente sale 5 minutos o incluso evita salir a caminar, ya nos tiene que hacer pensar que hay un problema detrás. Obviamente no vamos a valorar una dependencia directamente, pero sí que vamos a pensar que hay un problema detrás. Hay una alerta, al menos. Claro. Y bueno, pues ponernos en manos de profesionales para valorar qué tipo de problema puede haber ahí, qué tipo de complicaciones nos puede traer y hasta qué punto puede hacer que esa persona llegue a ser dependiente. ¿Y qué tiene que hacer un familiar que detecta algún tipo de cambio en su familiar directo? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es el primer paso cuando detectamos algo? Pues consultar con el personal sanitario que esté a mano, el personal de atención primaria, el médico de cabecera, el consultorio local, la enfermera, el enfermero, el personal sanitario de primer contacto que tenga en el entorno. Es importante esto que dices porque hablas del entorno sanitario, no solamente el doctor, sino las enfermeras o enfermeros que a lo mejor pues son un trato más directo con los pacientes y sí que a lo mejor se pueden sincerar más, se pueden detectar a lo mejor cambios que el doctor no ve habitualmente. Sí. Muchas veces en este ámbito del cuidado de la persona mayor, del cuidado de la persona dependiente, sí que es verdad que las familias y los propios pacientes muchas veces tienen una relación de mayor confianza con el personal de enfermería que con el personal médico. De esta manera, aunque en las consultas, aunque no se haga una consulta explícita sobre la situación de la persona mayor o de dependencia, cuando hablamos con un familiar, con ese cuidador principal de la persona dependiente, nos puede ir dando pistas también. Por eso el personal sanitario, el personal de enfermería, el personal médico, tenemos que estar atentos a esas señales también, que a veces no nos consultan por un problema de dependencia, pero sí que por los datos que nos dan, por la situación en que se encuentran, los cambios que se producen en la dinámica familiar, nos pueden hacer pensar en un inicio del deterioro, en un aumento de la dependencia. En fin, el personal de enfermería en este caso, sí, como decías, sí que suele tener una relación de más confianza. Una persona dependiente requiere de muchos cuidados, requiere de muchos medicamentos también. Esto hace que haya muchas consultas con el sistema sanitario y normalmente es el personal de enfermería quien más en contacto está con familiares. Que ve con más frecuencia, claro. Sí, sí. O sea que la prevención, observar a nuestros seres queridos y en el momento en que veamos algún tipo de alerta, ponernos en manos del personal sanitario. Sí, siempre es mejor prevenir y en cuanto vemos un pequeño cambio que nos sugiere que algo no va bien, siempre es mejor ponernos en manos del profesional, consultarlo. Si luego no es nada, mejor que mejor. Pero si esperamos a que esas dificultades aumenten, a que esa dependencia aumente cuando queramos poner remedio, cuando queramos evitar que la dependencia aumente, nos va a resultar mucho más complicado. Sí, quizás sea a lo mejor demasiado tarde, ¿no? Es posible. Pues muchas gracias, Diego. Hemos aprendido un poquito más, nos hemos acercado un poco más a nuestros mayores y esperamos verte pronto por Gente App. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias.